Hola Andy, de nuevo con este temazo del storytelling. ¿Ya estás Mm, lista para nuestro segundo sí, videíto? ya fuimos a hacer refill de agua. Ojalá ustedes también, para que nos mantengamos hidratados. Recuerden que cuando nos ponemos de malitas puede ser Sí, falta de agua o falta de comida, como en un snack. Y cuando sí, nos duele la también cabeza también eso. es deshidratación. Y los chiquitos también. Entonces, si tienes a alguien en tu clase que le duele la cabeza, mándalo a tomar agua fría y que la mantenga en el paladar un ratito y que se la pase. Es altamente probable que se le aliviane el dolor de cabeza. Entonces, hydration Sí. for life. Y también tú, ¿no? O sea, como docente, si Mm, estás muchas horas sentada, tienes muchas horas dando clase, muchas horas calificando o tomando un curso, también ujú, es importante que hagas pausas, te levantes. Yo recomiendo también los snacks que tienen que ver ujú, con nueces, con barritas de ujú. nuez, de almendra, de arándano, para que eso te ayuda a nivel mental, también O te nutre, únete ¿no? a nuestro curso de psiconutrición Wellbeing y entonces ahí te vamos a contar el También huevo y te quién lo vamos a puso. Pues contar. digo, ya que estamos aquí, entrados en gastos, ¿no? Ajá. Muy bien. Oye, retomando el tema de storytelling, que Es, en el primer video hablamos acerca de, bueno, la importancia de cómo conectar emocionalmente a través del storytelling, ujú, cómo ujú, esta técnica didáctica ha venido a ayudarnos a nosotros los docentes ujú. de manera digital, porque pues también uno de los principales elementos que Beneficios, ¿no? detectamos los Ujú, docentes en línea es cómo conecto emocionalmente con mis alumnos en línea, ¿no? Y el storytelling ha sido como esta herramienta fundamental que retomamos de hace muchos años, porque mencionamos ujú, que lo tenemos desde toda la vida, la narrativa, toda la vida los educadores lo han utilizado y las personas, y también hablamos un poquito de cómo la teoría de Joseph Campbell con este camino del héroe maravilloso nos va diciendo cómo todas las historias tienen más o menos lo mismo, ¿no? De cómo inician, cómo se contextualiza, cómo se lleva a cabo la historia y el desenlace, ¿no? Cómo se aborda esta parte crítica del problema y cómo a través de ello podemos lograr participación e interacción de ujú, nuestros ujú, alumnos. En este video vamos a abordar cómo redactar, cuántos tipos de historias existen y cómo redactar, sobre todo si tú eres un docente que te estás apenas iniciando en esta técnica del storytelling. De antemano te felicitamos y te recomendamos que hagas un guión, ¿no? También eso es muy, muy importante y te vamos a decir en esta presentación ujú, cómo ujú, hacerlo. ujú, Fíjate que hay estudios, que hay investigadores del storytelling que aplicados a la educación ujú, han descubierto dos problemas fundamentales en la parte, en la práctica del storytelling. ujú, Primero, el que los profesores tienen una gran dificultad de hacer una conexión entre un modelo teórico y un mundo ujú, exterior. ujú, ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que si yo, por ejemplo, voy a enseñar la teoría de la relatividad, ujú, ¿no? Y me voy a clavar mucho en esta parte procedimental, teórica, no voy a encontrar a veces cómo, digamos, extrapolarlo a una historia que me sirva como de apoyo ujú, a este tema de la teoría de ujú, la relatividad. Entonces, muchos docentes deciden no seguir el storytelling porque no encuentran, o sea, encuentran un gap muy grande, una diferencia muy grande para establecer esta conexión entre un modelo teórico y la vida real. Y el segundo elemento y la segunda problemática que se encuentra en el storytelling es la posible, digamos, falta de personalidad del instructor, ¿no? O sea, se le dicen la impersonalidad en el que el instructor y los estudiantes carecen de vínculos interpersonales. Entonces, un profesor que tiene dificultades de por sí de hacer conexiones, un poco como el ejemplo de aquella maestra que platicaba en el video pasado, de mi ajá, maestra sí. de biología, ¿no?
si el profesor no tiene estos recursos y estas competencias interpersonales, sociales, emocionales para conectar con el alumno, no lo va a lograr a través de un storytelling. Entonces, sí sería como a manera de recomendación importante revisar, ¿no? ¿Cómo puedo yo desarrollar estas competencias interpersonales? De entrada, yo diría, no me explico cómo un profesor que no las tiene, que no tiene estas competencias, es profesor. O sea, de Ya sé. entrada, ese es el cuestionamiento que yo me haría. Pero sí es importante que entendamos que siempre hay una historia para cualquier modelo teórico. Yo quiero también Siempre. bajar esta situación con dos Ujú, puntos. Punto número uno, el meme. No sé si ustedes alguna vez han ujú. visto a la rana René toda triste diciendo otro día más sin utilizar el trinomio al cuadrado perfecto, ¿no? Sí. Y cuando hace ese chiste, yo muero de la risa, porque en mi realidad eso es, yo les voy a contar la bonita historia en Presto, que yo estuve en el TEC de Monterrey, hice la prepa, pero no me titulé ahí por razones, y luego entré al profesional del TEC de Monterrey y me pidieron hacer los bonitos remediales. Y en esos bonitos remediales, no importa quién seas, tienes que llevar cálculo integral, una materia, y luego otra materia de cálculo diferencial. Yo siendo yo terapeuta, influencer didáctica, Psicóloga. influencer de Instagram, ya sabes, o Ajá, sea, porque estos ajá, micros influencers, si tú tienes más de 100 seguidores que no conoces, ya eres un microinfluencer, ¿no? ajá, sí. Yo qué chinitas con el cálculo integral del diferencial, o sea, digo, puedo decir, yo se lo pasé con 10 y yo acosé a mi profesor todos los días, le decía que me diera 10 operaciones y yo iba así encima de él, usted es profesor y aquí vive, tómela, Ajá, ¿no? ajá, No es de ajá. cátedra, ahora va a desquitar, ¿no? Entonces, pero en realidad no hay ningún sentido de que yo lo esté utilizando. Y, por ejemplo, mis amigos los ingenieros me dicen, no, pero Andrea, claro, bueno, yo no lo veo. Ese es justo en el diagrama de Venn, entre que sé algo y no le encuentro sentido, ahí entra el storytelling del profe chido que me dice, claro que sí, estas herramientas Ujú. te van a ayudar para, ¿no? Que lo hemos logrado, por ejemplo, a través de modelos como el Khan Academy, que Claro, claro, mencionamos cuando hablamos del sí, Flip Classroom, de ¿no? flip, Que claro. el Khan Academy, una de las políticas es precisamente que en un video puedas lograr que el alumno entienda de dónde viene y cómo se puede aplicar En la vida real, a mi en la vida real. existencia. Ajá. Ujú, Porque ujú, probablemente también, y esto es algo muy gracioso, yo pasé, o sea, yo normalmente a partir de la carrera, de todas mis ujú. carreras que estudié, tuve muchos méritos académicos. En la prepa y más o menos, en la secundaria sí. La prepa es que los novios, pero en el profesional tuve muchos méritos académicos. Entonces, normalmente sacaba 10 en todo. Y de las pocas materias en que me costó trabajo fue psicofarmacología. ¿Por qué, amigos? Porque uno, las psicólogas no medicamos y dos, normalmente yo me curo con homeopatía, tecitos, ya sabes, reiki, no hablo con los ángeles, pero si pudiera hablar con ellos, hablaba con ellos, no me comunico con mis hermanos aliens de otros planetas, pero me encanta, o sea, porque no me gusta mucho esta parte como química. Entonces, más allá de el ácido acetil salicílico, no entendía nada, pero, y pensé, ¿no? Y en mi vida no me sirve, pero en mi realidad, cuando llega un paciente un poco estresado, le recomiendo mi limonada con 3 lavanditas bebés, que te va a ayudar a dormir delicioso, ya sabes, los bebés con el bañito de lechuga. Entonces, ese tipo de cosas son más vivenciales en mi existencia. Esto Ujú, es lo que nosotros tenemos que ayudarle a los chavos a entender por qué sí es vivencial y el storytelling es una excelente herramienta. ujú, Y ujú. otra cosa que iba a decir es, ¿alguna vez si tú has agarrado el Instagram o el Facebook de alguien, o sea, que no es el tuyo? No. ¿Nunca te has puesto a ver un Instagram que no... Bueno, sí, claro, por supuesto. Cuando, por ejemplo, veo, sí, 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 ya sé a qué te refieres. Ajá, Sí, sí lo he hecho.
sobre todo, por ejemplo, si esa persona publicó algo que me interesa Ajá. y quiero seguirlo, antes de seguirlo, de saber si lo voy a seguir, Ujú, entro a su Instagram y veo ujú, todas sus publicaciones ujú. y dependiendo de lo que publica y cómo lo publica, es que decido seguirlo o no. Ah, bueno, eso es un súper caso para investigación cruzada. No, pero yo me refería también a que, por ejemplo, un día veas mi teléfono y lo agarres sin querer, porque nos confundimos de teléfono todo el tiempo, y veas mi feed, Ujú. mi página principal. ¿Alguna vez te ha pasado? No. Es que esto es justo lo que tú te referías con que un profesor no conecte la historia. Ajá. Ujú, ¿Por qué ujú, estoy hablando de los feeds? Métanse y luego podemos hacer el experimento o lo puedes hacer con mi hermano o con mi hermana, ya sabes. Ve tú con tus hijos, con tus alumnos. Si tú te metes a un feed que no es el tuyo, por ejemplo, ujú, vamos ahorita les voy a poner así de 3 pesos, ¿qué es lo que está en mi Instagram? De arte. Lo primero ujú, que aparece es una persona pintando, ¿no? O sea, miren, ujú. lo primero que aparece es una persona pintando, ¿no? Ajá, sí, ¿Por claro. qué es esto? Que el algoritmo de todas las redes sociales está particularmente diseñado para mí. Ujú, Entonces, solo las cosas que me hacen sentido son las que ajá, aparecen. ujú, Tengo en ujú, esta cuenta miles de millones de personas que pintan, hacen cerámica, hacen origami, porque son los medios que a mí me gustan. Para mi ujú, cuenta de maestra, tengo todos los que tienen que ver con educación, ¿no? Si tú ujú. entras a mi cuenta, vas a ver cosas que no estás acostumbrada a ver en las tuyas. Y se te va a Claro. hacer raro. Y de repente vas a decir, bueno, esta gente que está pintando, ¿no? Ya dejen de Ujú, pintar, ujú. ¿no? O vas a ver muchos perritos, Ajá. porque me encanta ver Ujú, perritos, ¿no? ujú. Si tú eres un profesor que no conectas con tu audiencia, ellos, por muchas historias que cuenten, le van a hacer para arriba porque no es algo que ellos les llame la atención. Claro. Entonces nosotros no tenemos un algoritmo, pero sí tenemos sentido común para saber y hacer un sondeo. Oigan, chicos, ¿qué está pasando? Ya sabes, yo no me he metido al TikTok, pero muchos de los TikToks se pueden ver en los Reels, ¿no? Ujú, Oigan, ujú. y si estoy conectada con la cultura popular a través de los memes, te conectas muchísimo con lo que está pasando en redes sociales, son cuestiones relevantes, los hashtags de Twitter que están ahorita. Entonces, más o menos, y cuando no sé algo, oigan, chicos, vi esto, ¿de qué se trata? Ah, mis, para, Ujú, papá. Y ujú. una vez que ya me lo explican, yo tengo la capacidad, y eso es algo que tienes que desarrollar como docente, de conectarlo a Claro, contenidos claro, didácticos. Eso es claro. justo lo que te da la diferencia, ¿no? Ujú. Entonces, podríamos decir que un docente actualmente debe tener esta capacidad de ir construyendo algoritmos que puedan ir haciendo Mentales. conexiones con tus alumnos, ¿no? De manera que ellos logren seguirte. ¿Eso es lo Ujú. que quieres decirnos? Y Ujú. ve tú, y que te pido que hagas este ejercicio, que pídele su celular Ok, a tu hijo y métete a sus redes sociales y vas a sentirte incómodo. Porque vas a decir, ok. ¿esto qué? Y vas a No, nada darte que ver. cuenta que es un lenguaje súper ajeno al tuyo y que no Ujú, tiene ujú. nada que ver con tus redes sociales. Si tú eres un profe que te encanta la política, entonces tienes al Heraldo, al Claro, Universal, ya claro, sabes, claro, políticos, claro. el Ujú, López Dóriga y así. Y vas a entrar al de tu hijo que tal vez le encanta el anime y va a hacer un otakurerío, ya sabes, y va a ver ujú, cosas en japonés y vas a decir, ¿qué es esto? Así se sienten ujú. tus alumnos si tú nada más cuentas historias sin conectarlas con sus contenidos. De acuerdo, cierto, cierto. Muy buen ejemplo. Me parece muy buen ejemplo, ¿no? Y creo que tenemos nosotros la habilidad de ir creando nuestros propios algoritmos para lograr que nuestros alumnos nos sigan y hagan esa conexión. Ujú. Exacto, y justo eso es hasta cierto punto la gran vacuna contra la chavorruquez. Ah, sí, claro, O claro. sea, no porque yo tenga ahora que hacer, ya sabes, el movimiento que hacen en el TikTok, pero ya sé de qué están hablando. Y yo sé Claro. hasta dónde es pertinente o no pertinente hacerlo. Justo ver Ujú. que todos hacen el movimiento de TikTok y yo no, y yo quiero hacerlo, es lo que me hace chavorruco, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Ok. Ajá. Entonces, vamos a esta segunda bonita parte en donde vamos a hablar de los diferentes tipos de historia, Ok. ¿ok? Para que vayan pensando qué tipo de historia ustedes van a narrar y cuál se adecua más también a su personalidad y al contenido que quieren compartir. Gracias. Ujú. PowerPoint por ayudarme. Entonces, tipos de historia.
Tenemos para esta platiquita, no son todas las historias como Sil habló del monomito y todo eso, que sería la primera parte, ¿ok? Hay otros tipos de historias, pero estas son las más sencillas con las que puedes empezar. Entonces, enfocado al personaje, como donde hay una persona, todas las películas autobiográficas son bibliográficas, son empujadas al personaje. Ali, Batman, Malcolm X, Margaret Thatcher, son enfocadas al personaje, ¿ok? Son muy buenas historias para conectar emocionalmente porque entonces ves el tipo de persona que es. Las historias enfocadas al personaje se dedican a describir el personaje, a contarte sus antecedentes para que tú conectes con ese personaje, ¿no? De acuerdo. Suelen tener diálogos interesantes. Si tú estás contando una historia, ¿cómo hago el diálogo? Pues sacas frases célebres, ¿no? Fulanito dijo esto, como lo de Maya Angelou que vimos hace ratito. Tienen conflictos internos porque ninguna persona en este mundo es perfecta. María Teresa, la Madre Teresa de Calcuta tenía conflictos internos, Gandhi tenía conflictos internos, el Dalai tiene conflictos internos, el Papa Benedicto tuvo conflictos internos donde se bajó y ahorita está el Papa Francisco. Entonces, todos tenemos conflictos internos y de ese conflicto interno es que se puede aprender y haciendo empatía, ¿no? Entonces, si a ti te gusta porque esta es una historia muy fácil de contar, mi sugerencia sería, busca una personalidad de tu materia que dé el tema que vas a dar. Entonces, por ejemplo, para hablar de, me acuerdo mucho que un profesor que yo tenía en la secundaria, nos habló acerca del experimento de las moscas de la generación espontánea de Reddy. Ajá. Y entonces nos contó la historia del doctor Reddy y que entonces tenía 4 tarritos y en un tarrito puso una carne y se enmoscó y en el segundo tarrito puso una rejita ligeramente más abierta y entonces vio que había como poposilla ahí de mosquita, pero también se enmoscó. Y en el tercer jarrito que tapó al 100% no se enmoscó. Entonces probó que no era generación espontánea de bichitos, sino que eventualmente llegaban y se atoraban en las rejitas. Me encantó tanto que yo siempre, claro, como Reddy, ya sabes, hasta que mi profesor me dijo que yo era la señora de Reddy. Así, Reddy y yo, forever uno, ¿no? ¿Quién es Reddy, perdón? Y es el señor de las latitas. Y en una de esas estoy diciendo una tontería porque hace mucho, porque la memoria. Reddy y Reddy y la generación espontánea. ¿Ves? Ese profesor regó el tepache en biología 2, pero en una sabía. Francesco Reddy, Ciencias del Mundo Contemporáneo, Historia de la Generación Espontánea. Ok, perfecto. Bueno, entonces, fíjate, en la secundaria y todavía te acuerdas de esa historia. Sí, o sea, tendría 13 años, 23, 33. Fíjate. 30, ya casi van a ser 30 años de esa bonita historia, ¿no? Entonces, me contó la vida y obra de Reddy en su momento para preparar el tema de la generación espontánea, pero se enfocó en el personaje y entonces él decía de qué es lo que hace, lo puedes hacer de esa manera, ¿no? Agarras un científico para hablar del tema. En general, el punto era el experimento, pero pudo haber platicado acerca de dónde venía, por qué era italiano, de esta situación, para darle el enfoque al personaje, ¿no? Puedes agarrar a Marie Curie para hablar de la radioactividad, puedes hablar de Bomberito Juárez para hablar de las leyes de reforma, pues, o sea, siempre hay alguien, según tu tema, de donde sacas la bibliografía que puedes investigar. Y siempre es muy bueno hacer un como warm-up o un calentamiento de ustedes qué hubieran hecho, por ejemplo, si la carne que tenían de repente se les descomponía y no había nada que te ayudara a saber qué onda. Generas insight, pues había una persona que era carnicero, yo qué sé, y entonces puedes empezar a contar la historia de Reddy, ¿no? Entonces, claro. Ahora, el problema con solamente hablar de la persona sin bajar la información, y es la diferencia entre chisme y storytelling, es que te tiene que quedar muy claro el objetivo. Porque entonces te puedo contar que cuando era niño Reddy quiso ser pintor y entonces ustedes que piensan que ya me fui por otro lado y no bajé
que el objetivo era crear empatía con Redi, Francisco Redi, para entender Es que la generación. si tú tienes un pensamiento disperso, si tu Mm, tendencia es un pensamiento disperso, tu storytelling no va a estar alineado con lo que tú pretendes y hacia dónde pretendes llegar. Y fue lo que claro, dijimos un poco en el video pasado. Es importante trabajar sobre una estructura de pensamiento que te lleve al cumplimiento de metas y objetivos. ujú, Entonces, si tú tienes bien claro, en ese proceso estratégico de pensamiento, no ujú, puedes irte por otro lado que te lleve a la dispersión, sino es importante la exacto. focalización. Es Ujú, como si yo ujú. te empiezo a contar de Freud y me dices, si no tuvo hijos, claro, Ana. Y entonces te cuento de Ana y me dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el psicoanálisis? Ah, por cierto. Entonces, Claro, ese es el problema. claro, Pero es muy bueno claro. para conectar y puedes bajarlo. En el Ujú. caso que me contó mi profesor, no le dio tanto protagonismo al personaje, pero lo puedes hacer de esa Sí, forma. ¿Ok? ok, de Muy acuerdo. bien. Ujú. Enfocado a la trama. ¿Ok? Esto es lo más importante, es qué es lo que está pasando. Por ejemplo, El Señor de los Sí. Anillos, ¿no? Hay pequeños personajes que son importantes en diferentes momentos, pero el Ujú, conflicto es El Señor de los Anillos. El conflicto ujú, es la ujú, revolución. El conflicto es la guerra ujú. civil. El conflicto es la guerra fría. El conflicto, ¿sabes? Es el conflicto. Sí, en la Ujú. Guerra Fría estaba de repente Stalin, de repente, ¿me entiendes? Pero lo más importante es la trama, es lo que pasó, la globalización, la contaminación. Esa sería la trama, ¿no? Son muy Sí. buenos para Es crear un poco también, perdón, es un poco también que jugar en estos dos tipos de historias, enfocado sí, en personaje y enfocado en la uh-huh. trama. Es un poco ejercitar el pensamiento inductivo y deductivo. Exacto, Ujú. exacto, exacto, Porque sí. si tú te vas al pensamiento inductivo, donde un personaje te va a llevar a un concepto, entonces Uh-huh. estás induciendo y eso sería enfocado al personaje. Uh-huh. Pero si tú tienes un concepto, La una foto. trama Uh-huh. importante, exacto, un tema específico y que eso a través de tu storytelling lo vas a desmenuzar Uh-huh. porque vas a comenzar a través del storytelling a Uh-huh. hacer un análisis de la trama, entonces es pensamiento deductivo. Ujú. Uh-huh. Fíjense qué importante esto, que no sabemos a veces porque esto son mecanismos de pensamiento inconscientes, Claro. pero Y como ¿cómo son estamos? inconscientes, cada quien tiende a contar la Claro, historia de un sí, lado. sí, Ajá. exacto, sí. ¿Y cómo estás logrando, decíamos el video pasado, cautivar a tu audiencia con tu Exacto, habilidad exacto. para focalizar en hacia dónde vamos? Ahora, puedes contar el mismo cuento con los diferentes tipos de historias. Por ejemplo, si Ujú. te cuento que resulta que Reddy tenía un problema como, o que había la peste bubónica en donde Reddy vivía, y entonces gracias a su descubrimiento se salvaron miles de personas, ya es la trama. Si te cuento cómo el Sí. señor Reddy y la señora Reddy se conocieron y que en algún momento llegaron al experimento, sería el personaje. Ajá. Ujú, ujú, ujú. Entonces, O la biografía de Reddy, por eso, que ajá, nació, como que tú decías conoció, hace rato, exacto, sí, sí, en sí. dónde nació, si vivió en la pobreza, si tuvo tales carencias, si desde Exacto. chico Y luego le pegó al gordo él, con el experimento y ganó mucho dinero, ¿no? Entonces ahí sería claro, el claro. personaje. Ahorita si decimos Ujú. que es que había una peste bubónica donde nadie sabía porque todo el mundo pensaba que era magia y brujería porque te echaban mal de ojo, porque ese es el punto de la generación espontánea, que decían que alguien mal miraba Sí. tu carne y moños, y no, Reddy probó que no era cierto. Entonces, la Ujú, trama ujú. sería, Reddy salvó al mundo de la peste bubónica. Son muy buenos para Claro. crear conflicto, entonces te tienes que enfocar, a diferencia del personaje, explicar la complejidad de la persona, aquí explicas la complejidad del conflicto. ¿Ah? Son historias Sí, sí. sólidas, conflictos situacionales y hay bromas internas, ¿no? O sea, que solamente puedes hacer con los diferentes personajes. El problema o es importante que tomes en consideración, si tú tiendes a contar historias generales sobre la trama, puede que no me importen Ujú. las personas,
ni la audiencia, porque sí es un tema que, o sea, la peste bubónica, ¿a mí qué? Pero sí te digo, imagínate que el COVID, el COVID no nada más era estornudado, imagínate que vuelves y dices, ¿te acuerdas cuando empezamos con el COVID? Primero lávense todo, los ojos, la cara, no, luego laven las verduras, y ahí teníamos a todos así, lavando las botellas del Sí, supermercado, todos intensos. sí. Si hubiera Me encanta, redividido. no sé. Sí, claro. Me encanta influencer o este tiktokero, no sé cómo Ajá, ajá. llamarle, que empezó a producir videos, reels, o sea, reels cortitos, Uh-huh. de que él era un profesor del futuro Ah, y sí, tenía, ¿te que les hacía acuerdas? examen. Buenísimo, Sí, ¿no? sí, sí, Ajá, sí. y él solito hacía todos sus personajes. Él era el profe Sí. y eran sus alumnos. Ajá. Y entonces les hacía sus exámenes, pero ya estábamos en el futuro, en el Sí. 2000, no sé, 70 o 57. dos mil Ajá, sí. cincuenta y tantos, ¿no? Y Ajá. entonces les iba contando y las preguntas que les hacía era sobre ¿cómo se llama? Pandemia que había Exacto. surgido en el Que 2019. Y decía, van a entonces, venir por orden cronológico. Primero, COVID-19, Delta, Omicron, Pokémon, no sé qué. Sí, sí, y se va contando y futurizando todo lo posible que hubiera pasado y la cara de los alumnos así como de, pero ¿realmente es eso que es pasó? injusto. También te va a agregar lo de las avispas. Sí, vamos a agregar lo de las avispas japonesas Sí, que llegan, ya sabes. También va a agregar sí, lo del problema de los buques. Claro que viene en el examen, ya sabes. Bueno, sí, pero esa es la situación. O sea, ¿cómo tú puedes contar la historia del COVID si Reddy estuviera vivo? Nos hubiera sí. evitado a todos limpiar con estas toallitas. O sea, todos nos limpiábamos. Esta cosa de pasar las patitas en las cosas mojadas no sirve para nada, pero porque, otra vez, pensamiento mágico, generación espontánea, no sabemos cómo se onda con el COVID. Entonces, puedes contar la historia de hoy, de COVID. Bueno, así estaba la peste en su momento, nadie sabía. Y entonces lo que estás haciendo es, pues estás llevando a enganchar con una situación que la peste puede que probablemente no se haya conocido, pero sí pueden hacer clic con algo como ahorita el COVID, ¿no? Entonces, Sí, estas son estas dos. O las sí. otras dos, que les digo otra vez, no son todas, pero tampoco esta es una clase de aquí todos vamos a salir siendo dramaturgos. Esto es algo muy sencillo para que ustedes empiecen a crear sus historias. Enfocados en el detalle. Ujú, Estas ujú, historias son muy buenas pintando imágenes mentales. ujú, Técnicamente la historia que me contó el profesor con los botecitos de carne es enfocado al detalle, ¿no? Porque te estoy ujú. hablando justo del experimento. Si me quisiera ir más a gran detalle, entonces podría contar. Entonces, una mañana él le pidió a su esposa que saliera para comprar carne y entonces midió en un espacio de carne de 5 por 5, los puso en un tarro de vidrio transparente. Puso 5 Claro. tarros, ya sabes. Y entonces me voy a ir al detalle justo del experimento que quiero que tú puedas valorar, ¿no? Con Ujú, información ujú. sensorial. Entonces yo me imagino, imagínate la Italia del 700. No hay refrigerador, no hay, solamente hay una cava como de vinos en donde la temperatura tiende a ser más baja que la parte de afuera. Fíjate cómo estoy utilizando estas palabras para llevarte y Sí, transportarte a un lugar, ¿no? La sí, retórica es sí, este arte de poder embellecer las palabras y poder platicarlas. Y sí. entonces les empiezo a contar para que, si fuera detalle, al principio les dije que eran 3 botes, porque es más sencillo. Si es el detalle, mejor pongo 4. Entonces digo, el primer Ujú, bote no estaba al aire libre, no sé qué. En el segundo bote puso solamente un como gallinero encima. En el tercer bote puso un velo, ¿cómo se llama? La tela está velo de ángel, que no sé qué, que es ajá, sí, delgadita. sí. Y si Manta estoy de cielo. y si estoy en vivo, estoy poniendo una carne falsa y estoy Ujú, haciéndolo al mismo, ya sabes, platicando de bulto, si estoy en una clase presencial o si estoy en línea, puede estar con este bote que está aquí y entonces lo tapa. En el tercero le puso, y entonces vas platicando el detalle. El problema es que te puedes clavar muchísimo en el detalle y entonces todo el mundo,
Bueno, ¿y Sí, eso qué? pero cuando dosificas la Exacto. información, volvemos otra vez al punto y disculpen que yo sea tan incisivo, cuando alineas, dosificas tú con tu objetivo, no hay problema. Y fíjate que te voy a decir algo, este enfocado en el detalle también es una excelente técnica para los que somos conferencistas. Claro. Cuando tú vas a comenzar una conferencia, cuando tú vas a comenzar un webinar, cuando es importante dar un contexto, ¿no? Y mientras mejor, porque esa parte cuando tú contextualizas, cuando eres conferencista y no te clavas luego con el PowerPoint y vamos a ver y la diapositiva Ujú. uno y esto, y haces antes una conexión, Claro. estableces el rapport, o sea, ya te predice que tu conferencia va a ser espectacular. Entonces, enfocado en el detalle, puedes crear, yo recuerdo, tengo un artículo en el blog que se llama Mi jefe es un millennial. Ajá, Y sí. ese jefe fue mi jefe durante algún tiempo y yo lo admiraba mucho porque tenía este don que no todo mundo tiene, ¿no? Era un Ujú, chavo muy joven y me acuerdo que le tocó dar una conferencia. A mí me gustaban ujú, mucho sus conferencias porque era muy entretenido. Y esa conferencia nos habían invitado habían invitado a todos los orientadores vocacionales de las prepas. Ya sabes que las universidades hacían estos desayunos donde llamaban a todos los orientadores para promover la universidad y que tú fueras promotor ujú. también de la universidad. Y a él le tocó dar esta conferencia y entonces él comenzó, y fíjate que hace muchos años de esto y cómo me acuerdo, cómo llegó y dijo, saludó y dijo, oigan, antes de entrar a esta conferencia, antes de entrar a este evento, estaba yo aquí afuera platicando con algunos de los compañeros docentes y estábamos hablando que hoy en día ser docente es ser un héroe. Y cada uno de nosotros nos presentábamos de nuestras diferentes especialidades. Entonces yo le dije a mi compañero, ¿y tú de qué eres profesor? No, pues yo soy profesor de física, de matemáticas en ingeniería. Wow, pues sí, es un superhéroe, ¿no? ¿Y tú qué eres? Yo soy maestra de filosofía en el área, haz de cuenta, en psicología. No, pues sí, superhéroe, filosofía para los psicólogos, no, match. Y volteé y de repente le dije, ¿y tú qué eres? Yo soy profesora de prepa. Y wow, todo el mundo dijo, wow, profesor de prepa. Es que no solo es un superhéroe, es wow, o sea, una orientadora vocacional de preparatoria. Ya en ese momento es una historia muy, muy sencilla, ¿no? Pero estás contextualizando y estás resaltando la importancia de a quien tú le estás dedicando la conferencia, a una Ujú. orientadora vocacional en preparatoria. Entonces, ese es el detalle. De allí, todo lo que dijo, todo el mundo estaba súper Claro, concentrado. ¿No? claro, claro. Entonces, lo empiezas de una manera lúdica, las personas se relajan, las personas ríen y después continúas y tienes y cuentas con toda mi atención los 40 minutos que vas a hablar. Claro que sí. Entonces, Ujú, ese tipo de cosas es bien importante porque van marcando los detalles. ujú, ujú. Exactamente, es el detalle. Ay, perdón. A ver. Nos vamos a enfocado en el tema. Listo. Después de unos pequeños hipos tecnológicos, regresamos Ok. a donde estamos, porque nos pasa a los mejores. Entonces, sin temor a todas. Ok. Ajá, entonces, este tipo de historias súper a detalle, ya, o sea, no necesariamente es como detalle del experimento, pero detalle de las personas o enfocarte a contar el detalle que te llevó al lugar donde estás, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. siempre es bien importante y si tú tiendes a contar historias enfocadas al detalle, vas a tener como mucho vocabulario, vas a poder pintar imágenes mentales, pero ten cuidado que bajen la información eventualmente y no se queden solamente, o sea, yo me acordé de la historia de Reddy ahorita y me acordé de toda la historia, no nada más de, había Claro. una carne con moscas, o sea, ya sabes, Ujú. tienes Sí. que contarla de forma que sea significativa.
Y de acuerdo. para finalizar, en el tema 4 es enfocados al tema. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar acerca de robo calificado como delito tipificado dentro de situación penal. Ese es el Claro, tema. claro, Entonces, busca una historia que tenga que ver con eso. Vamos a sí. hablar acerca del trinomio al cuadrado perfecto. Ay, ¿eso qué tiene que ver con nada? Ah, pues resulta que eso se puede aplicar en la industria de, entonces puedo contar esas historias, ¿no? Entonces, aquí el enfocado al tema también puede ser sencillo porque ya tienes tu sílabus, ya tienes los temas que vas a dar y es muy importante para trabajar las moralejas. Ayudan al pensamiento crítico, crean insight y los finales son significativos porque, por ejemplo, yo te puedo contar una historia y no decir, esta historia es acerca del derecho penal, ¿no? O sea, tú puedes llegar, abrir tu clase y contar tu historia y bajarla para abrir el tema, ¿no? Entonces muchos chavos dijeron, wow, ya vi cuál es la importancia, ¿no? Por ejemplo, trigonometría. ¿Para qué sirve el seno, el coseno y la tangente? Bueno, puedes empezar platicando la historia acerca del tangram. El tangram es un tipo de arte japonés que se Claro. utilizan cuadritos y entonces tú tienes que saber de esto y cómo lo harías en círculos. Entonces, puedes contar la historia, puedes hacer el ejercicio de los tangrams y entonces eventualmente, bueno, el día de hoy vamos a ver que este tangente viene con eso. Entonces, lo puedes ir relacionando con tu tema, no tienes que decir, el tema de hoy es trigonometría. La historia es Tangram. El principio del Tangram, no. Sí, Algo como un ahí nos poquito más. referimos a la entonación, ¿no? Y a Exacto, esta habilidad exacto. histórica, histriónica, perdón, que deben Claro, tener los docentes, claro. ¿no? Y Y, no hay mejor lugar para ensayar eso que redes sociales. ajá, Ajá, eso es súper importante. Si a ti te da miedo, medio miedo, las historias tienen que ser cortitas y el mejor lugar para hacer lo que lo vamos a ver al ratito en el siguiente bloque son las redes sociales. Y empieza a ver cómo la gente cuenta sus historias y te vas a dar cuenta que entre más naturales salgan, es más fácil que hagan sentido. Aguas con... me encanta que anclemos esto con el Instagram porque a nivel didáctico siempre el Instagram creo que es el que nos ha permitido contar historias, ¿no? El Instagram es el que nos permite a través de esto contar la historia, no Claro, solo de algún tema que quieras abordar, sino también hasta del profesor, ¿no es cierto? O claro, sea, claro. de su personalidad, de su de Exacto. sociabilización, de todo esto. Y no estás solo, porque hay mucha gente que lo está haciendo ahí, entonces también por eso al rato nos vamos a platicar al 100% de esa situación. Sí. Si tú estás contando una historia enfocada al tema, enfocada, no, esta situación ha estado ligeramente accidentada. Entonces, si nos vamos a ir enfocados al tema, lo más importante es que no obligues la moraleja. Tú tienes tu tema, ¿no? Por ejemplo, en este caso el profesor era biología, vamos a hablar acerca de las principales aplicaciones de la biología de forma cronológica, por ejemplo, Sí. y voy a contar esta historia, ¿no? Si la gente no entendió que el objetivo era la generación espontánea, digo, es bastante claro que, o bueno, debería ser bastante claro para el profesor terminar de bajar la información, ¿no? Y es que con este ejercicio, cuando vieron los huevecillos de la mosca atrapados, se dieron cuenta que era un agente externo que venía a impactar la carne, ¿no? Y eso dejó de pensar mágicamente que era mal de ojo, sino que había un agente externo, ¿no? Con eso estás bajando la información. Si de repente los alumnos te dicen, pero ¿qué tal si alguien puso los huevos? ¿Pero qué tal si él? Bueno, pues por eso vamos a hacer el experimento, ¿no? Si yo Sí. me quiero quedar pensando que la Tierra es plana, como hay un montón de chamacos ahorita que están con, se llaman The Flat Earthers, es una corriente ideológica que considera que la Tierra es plana, cuando hay evidencias que no lo es, las estaciones, ya sabes, un montón de cosas. No puedes obligar, porque nosotros estamos aquí para compartir el conocimiento. Y tú vas a hacer lo más posible, pero siempre va a haber alguien singular que va Claro. a entender una cosa diferente y está bien. Solamente que por motivos académicos es importante que recuerden que esta historia es contra la generación espontánea y va a venir así en el examen. Yo no estoy de Claro. acuerdo, perfecto, pero eso lo dice la historia, ¿no? O sea, tú Sí, tienes claro. que no obligar a la moral,
pero sí bajar la información académica que se requiere. Ajá, y también obligar a la moraleja que no salga de ti, o sea, que también Mm, ellos tengan la posibilidad de crear su propia moraleja, que ese es el espacio que hay que dar en storytelling, ¿no? ujú, ¿Qué aprendiste de esto? ¿Cuál fue claro. lo más significativo? ¿Qué es lo que tú deduces? O sea, creo que esta es la parte más importante porque Ujú. de esa manera cierras. Exacto. Entonces ya tenemos 4 buenos tipos de Sí, historia. Otra vez puedes sí, contar una historia en 4 elementos diferentes, como ahorita les contamos la de Ready, pero es importante que tú tengas claro, uno, cuál es la que naturalmente a ti te gusta contar o tú te has dado sí. cuenta que cuentas. O en una Utiliza esa para historia empezar. puedes entrar en poner las 4, ¿no? Puedes poner las 4, pero si yo estás siendo principiante, yo te Mm, sugeriría que escogieras una. de Que acuerdo, escogieras la que naturalmente te sale, ¿no? te Porque sale. de ahí ya tienes un talento. Ahora, vamos a otra parte que es interesante, los guiones. Ujú, Yo no utilizo guiones escritos como tal porque a mí me sirve más tener como estos puntos, ¿no? Texto, detalle, importante, equilibrio, personajes, bye. Y yo ya lo ujú, tengo claro. Ujú. ujú, ujú, Pero esto es un tipo de guión. Hay gente que ujú, necesita guiones más ujú, elaborados, como que ya digan la entonación y aquí entro esto, o aquí voy a poner esta imagen, o aquí voy a poner ujú, aquello, y se vale. Y hay gente que dice, no, yo voy a hacerlo así de mi ronco pecho, choro. Si es de ujú. tu ronco pecho, vas a eventualmente llegar choro y vas a querer meter tiempo y vas a estar diciendo tonteras que no Porque necesariamente estás tienen sentido. improvisando. Exacto. Ujú, Entonces, el guión se define como un texto que expone los detalles necesarios para la realización del contenido. Mis detalles necesarios son más cortos. Habrá gente que haga, por ejemplo, storyboards, que son como guiones, pero con dibujos. Entonces, mm, aquí primera imagen y se dibuja, ¿no? Eso sí, también se vale, se llama storyboarding y también lo puedes hacer. Hay gente que es sí. más fácil que sea por escrito y también se vale por post-it. Entonces, primero voy a hacer esto, segundo voy a hacer esto, tercero voy a hacer esto. Ahora, yo no sé si ustedes están muy conscientes, pero las historias no pueden ser así como, había una vez Trus 3 horas después, tienen que ser historias cortas y efectivas. Por Claro. eso, a la siguiente bloque vamos a hablar de Instagram y cuáles son los productos de Instagram que puedes estar utilizando. Al Ujú, principio ujú, dicen, es que es un reto contar una historia en 1 minuto. Si la cuentas bien, no necesariamente. Y la gente no se queda en ascuas, queda como muy, muy claro. ujú, Entonces, obviamente, entre más te empapes de ese estilo de contenido, más vas a saber qué tipo de guiones tienes que escribir, qué tipos de historias puedes hacer y te vas a ujú, inspirar. Por ejemplo, había un reel en donde así, en 1 minuto pasó esto, o menos de 1 minuto. Toma 1, estaba una gran pizza, ¿vale? Una gran pizza de esas pizzas que tienen relleno de queso en la ujú, orilla. ujú, ujú. Entonces, se ve que los alumnos cortan el relleno de queso, bueno, ya estaba cortado y lo separan técnicamente. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo separan y acomodan los pedazos del, como el diámetro de la pizza a lo largo, o sea, lo extienden de manera longitudinal y tienen otras 3 pizzas a un lado y otra pizza. Entonces te das cuenta que el diámetro son 3.1416. ¡Ah! Eso fue en 1 minuto y yo lo vi y yo dije, no, y fue tan claro para mí. Y entonces Claro, lo único que hizo el prof es ver el video y nadie hablaba. O sea, separaron la pizza, pusieron la orillita larga y entonces se veía que eran 3 pizzas, punto 14, ¿sabes? 3 pizzas ajá, y una colita de una cuarta pizza, ¿no? Eso es una historia, eso ya claro, están contando algo, ya está claro, reflejando. Ni tuvieron que salir a cámara, solo se veían las caras, las manos de los alumnos y pizzas de diferentes sí, sabores que eventualmente todos se sí. comieron, ¿no? Oye, también está el reel del profe que, todos los alumnos se cogen de la mano, se toman de la mano y Ajá. están en clase, y un alumno el primer alumno le dan un toque, y como Ah, todos se sí, dan. Es buenísimo, ese es buenísimo. claro, y tú Ujú, estás contando una historia a través de experimentos, pero ujú, estás ujú, contando una historia, entonces ujú. no te sorprendas porque, ay, es que, ¿qué voy a hacer? 1 minuto es muy poco tiempo. Gente, hay gente que no lo hace ni en 1 minuto y hacen menos, y para eso hay otro Claro, formato. claro. Entonces, pero siempre tienes que tener claro qué quieres hacer. Por ejemplo,
Para el reel de la pizza, yo Ujú. hubiera hecho un storyboard porque no necesitamos hablar. Entonces pondría primero pizza, recortar la pizza, acomodar la pizza, 3.1416. Sí, ¡Wow! Ya sabes, y ahí sí, queda. sí. Entonces, sí es importante que tengamos un guión. Cada quien tiene diferentes estilos de hacer un guión, pero entre más detalle, más te inflexibilizas, más estricto eres, porque entonces aquí dije que iba a meter este audio, aquí iba a decir esta palabra. En Claro. realidad, contar historias tiene que ser algo muy natural. Entonces, Ujú. no trato yo de que mis guiones tengan muchísimo detalle, pero sí de que tengan los elementos claves de la historia, justo los marcadores a donde quiero llegar, ¿no? De acuerdo. Tiene que haber un equilibrio entre lo orgánico y lo puntual, incluye Ujú. personajes, trama, detalle y tema, aunque toda historia los tiene, pero ¿cuál va a ser el más importante, no? Sí, Y ajá. En equilibrio entre lo orgánico y lo puntual, quisiera yo, hacer notar, porque hablamos de no improvisar, pero también se vale, o sea, no improvisar me refiero en el sentido de que tu historia no esté alineada con objetivos didácticos, pero también es importante que tú le metas tu propia claro, tu candela, tu tropicalización. propia, claro, de la historia, o sea, sí se vale sin Ujú. perder y sin dejar de focalizar en lo que quieres lograr, ¿no? Tampoco es la rigidez, porque un storyteller no puede ser rígido, de No, plano, absurdo, ¿no? Sí monótono. se vale, no, sí se vale meter elementos actuales que tropicalicen y sobre todo dependiendo mucho de la generación a la que te estás dirigiendo. Claro. Entonces, yo, algo que sí es súper importante y por eso lo puse en color diferente, el tiempo y Sí, las ayudas sí, visuales. de acuerdo. ¿Cuánto tú Ujú. esperas decir? Y en eso sí puedes estudiar y puedes leer algo que vayas a hacer. Me falta tiempo, no me falta tiempo, voy corriendo, no voy corriendo. Okey, ¿Y qué ayudas okey. visuales? Necesito una imagen, necesito un video, necesito qué, ¿no? Ajá. Entonces, mi sugerencia sería, vayan pensando porque obviamente queremos que ustedes suban sus storytellers, sus storytellings a Instagram. Eso se los vamos a enseñar en la próxima sesión. No el cómo subirlos, porque claramente ustedes tienen mejores recursos que nosotros, pero sí la importancia de utilizar redes sociales, sobre todo Instagram, sobre TikTok, y eso lo vamos a explicar en la siguiente sesión, ¿no? Padrísimo, padrísimo. Entonces, nos vemos el próximo video, en Sí, donde ya pondremos como ejemplo práctico cómo crear historias en Instagram para sí, la enseñanza, sí. ¿sale? Muy Nos bien, gracias, vemos. Andy. Bye, bye. Bye.